Muy buenos días, queridos colegas. ¿Se me escucha bien? Anita, tal vez me puedes confirmar. Se te escucha bien, Henry. Gracias, muy amable. Primero, darles la bienvenida a cada uno de ustedes por su presencia, por su tiempo, por su predisposición a este taller, o bueno, más que taller, sociabilización de los lineamientos para las instituciones multigrado, ¿verdad? Para las escuelas multigrado. Agradecerles de antemano todo su trabajo en territorio, todo el esfuerzo que ustedes día a día realizan con todas las instituciones, con todos los docentes, directivos, estudiantes, que, bueno, desde el ministerio lo agradecemos y lo reconocemos como tal. Vamos a dar inicio, no sé, Anita, perdón, mi nombre es Henry Kell, analista de la Dirección Nacional de Currículo. De igual forma, se encuentra en esta sala Anita Mata, de igual forma, analista curricular. Nos gustaría dar unas pequeñas indicaciones. Vamos a proceder a presentar una PPT y al final vamos a tener un espacio para cualquier consulta e interrogante. Sin embargo, si ustedes ya se les genera la duda mientras vamos haciendo la sociabilización, tenemos el casillero de comentarios para que ustedes puedan poner sus preguntas y nosotros en el transcurso de la sociabilización vamos a ir dando respuesta. Sea escrita o al final, vamos a dar lectura a cada una de sus preguntas. Todas son muy valiosas y bueno, retroalimentan este proceso, ¿verdad? Pues sin más, Anita, si gustas dar una pequeña presentación. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos y con todas. Mi nombre, como dijo Henry, es Anita Mata. Voy a colaborar también en esta presentación el día de hoy. También nos acompaña Mireya Cepeda, que nos va a apoyar en las respuestas a sus inquietudes. Y comentarles que al final de la presentación se les va a cargar en el chat la PPT para que ustedes también puedan luego reutilizarla. Eso sería todo, Henry. Continúa. Muchas gracias, Anita. Entonces, no sé si me puedes ayudar proyectando, por favor, la presentación. Ok, muchas gracias. No sé si le puedes ampliar. Muchas gracias, Anita. Bueno, el nombre de esta sociabilización y lo que nos ha convocado el día de hoy son los lineamientos curriculares para instituciones educativas multigrado. Como ya les habíamos comentado, somos parte de la Dirección Nacional de Currículo. Para eso es importante destacar algunos temas, ¿verdad? Entre ellos, que estas instituciones educativas multigrado y estos lineamientos en su gran medida ya los vienen trabajando, no es algo que sea nuevo y que recién desde hoy se vaya a aplicar, sino es algo que ustedes, como asesores, como auditores, ya manejan en territorio y mucho más los docentes, ¿verdad? Sobre todo es para oficializar toda esta información, aclarar dudas si es que existan y bueno, eh, dejar sentado todos estos lineamientos de forma clara y oficial, ¿verdad? Eh, estas instituciones, ¿cómo las podemos identificar? Y eso es importante, ¿verdad? Sobre todo a la población a la que va dirigida. En este caso, niños y niñas de educación inicial, pero desde el subnivel 2, ¿verdad? Y de igual forma, estudiantes que se incorporen a... eh, perdón si podemos mantener los micrófonos cerrados para no interrumpir. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces decíamos que de igual forma se involucra a esta población que se encuentra en los subniveles y niveles de preparatoria, elemental y media, ¿verdad? De educación general básica. Para lo cual existen tres tipologías de estas instituciones multigrado. Por un lado, tenemos la unidocente, que es eh, estas instituciones que albergan a un total de máximo 25 estudiantes.
Por otro, los bidocentes, es decir, con la participación y guía de dos docentes, dos profesionales, y que involucran a un máximo de 50 estudiantes. Y por otra parte, tenemos los pluridocentes, que ya hace referencia a una cantidad de estudiantes mayor, en este caso sería máximo 120 estudiantes, y que está guiada o tutoriada por alrededor de 3 a 6 docentes. Si una institución tiene más de 120 estudiantes o ya más de 6 docentes, hay que tener en cuenta que esta institución debería contar ya con su plantilla óptima de docentes, por la capacidad de estudiantes que debería contar, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Hasta 120 sería el tope para que una institución educativa sea multigrado. Si sobrepasa ese número, estamos hablando de que ya no es multigrado y bueno, ya debería contar con mucho más infraestructura, con un grupo de, una plantilla óptima, perdón, para que esa institución pueda funcionar. Una de las características, ¿puedes retrocederle por favor, Anita, un momento? Ya, gracias. Una de las características del aula multigrado es que funciona bajo una heterogeneidad, ¿verdad? Sobre todo con la planificación que articula y relaciona los aprendizajes de diferentes grados. Y eso me parece que es un reto, ¿no? Sobre todo para los docentes, un reto y una facilidad en ciertas ocasiones. Como conocemos, hasta media, eh, los, los conocimientos del currículo, de cierta forma, sí se pueden con mayor facilidad articular y trabajarlos de forma interdisciplinar, cosa que es un poquito más complicado ya en lo superior y en bachillerato por la especificidad de las asignaturas, por la profundidad de las asignaturas, ¿verdad? Entonces, hasta media y hasta donde funcionaría esta educación, es bastante articulable y eso es importante y es un reto que los docentes han asumido y lo han asumido bastante bien. También tener presente que estas escuelas multigrado no es que solo funcionen en el país. Estas escuelas multigrado funcionan a nivel mundial en todos los países, desde los países industrializados hasta los que están en vías de desarrollo. No es una metodología, no es eh, una modalidad exclusiva de Ecuador, sino de la región y del mundo. Eso hay que tener muy en cuenta. Y tiene muchas bondades que ya vamos a ir revisando. Por favor, Anita. Ya. Para eso hay que tener en cuenta la edad oficial de los niveles y subniveles de educación general básica, ¿no? La edad oficial que los estudiantes deberían de tener para incorporarse a estos niveles y subniveles. Por un lado, tenemos que para inicial 2, la edad oficial sería de 3 a 4 años, de 4 a 5, un aproximado, ¿verdad? Preparatoria, es decir, primer grado, de 5 años, básica elemental, segundo, tercero y cuarto grado, estamos hablando que deberían tener 6, 7 y 8 años. Para básica media, que es hasta donde llega este tipo de educación, estamos hablando de quinto, sexto y séptimo grado, con 9, 10 y 11 años respectivamente. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, pero ustedes se preguntarán, ¿y qué sucede si un estudiante no ingresa, tal vez quería participar, perdón, sus conocimientos y tal vez su documentación menciona que debería estar en segundo grado, pero no tiene 6 años, tal vez tiene 8? Esa es una de las bondades de este enfoque de educación. Al estar en un mismo ambiente educativo, es más sencillo nivelarlo y que sus compañeros, entre compañeros, se nivelen. Eso es una de las bondades que tiene este enfoque. Entonces, no es que tampoco sea rígido y si no cumple estos años ya no podría ingresar a esta modalidad. No, para nada. Es flexible de igual forma, se podría incorporar, no habría ningún problema. Por supuesto, hay que hacer un proceso de nivelación y de refuerzo con el estudiante, ¿verdad? Eso sería en forma general. Dice que la edad de los estudiantes puede variar de la estimada oficialmente, lo que conlleva a que exista la posibilidad de permitir al estudiante que se iguale el grado que le corresponda a su edad. Eso es lo que habíamos conversado, ¿verdad? Entonces,
es viable, es permitido y se lo puede desarrollar. Y más bien, esta metodología lo permite y lo facilita. Eso hay que tener muy en cuenta. Por favor, Anita. Ok, en términos generales, los lineamientos curriculares, ¿qué características va a tener? Por un lado, surge del currículo nacional vigente, que es el currículo del 2016. Una de las características que el currículo tiene ya desde el 2016 es que es abierto y flexible. En este caso, nos ha permitido para esta modalidad hacer una selección, sobre todo de los aprendizajes básicos e imprescindibles, ¿verdad? Por las características de esta modalidad. Recordemos que no va a ser lo mismo para nada tener bajo la responsabilidad de un docente un solo grado, cuando aquí sí tenemos que el docente tiene varios grados y por ende va a tener que planificar diferente, enfocar el proceso diferente, mediar el proceso de forma diferente. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Eh, Ustedes lo deben tener mucho más claro, incluso ya en territorio con sus docentes, verlo cómo se lo maneja y por supuesto, no es lo mismo. Y eso hay que considerar. Lo que sí hay que considerar de igual forma es garantizar la calidad educativa, porque sea que solo esté en un curso o sea que el docente tenga como responsabilidad un grado, perdón, o varios a la vez, la calidad educativa debería mantenerse. En este sentido, de acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes, como en todo proceso educativo, ¿verdad? Siempre apuntamos que el estudiante esté en el centro de todo el proceso y que sea él quien vaya construyendo su proceso de enseñanza, su proceso educativo, ¿verdad? De aprendizaje. Y por supuesto, esto nos permitirá que alcancen los estándares de aprendizaje considerando los siguientes criterios. En este caso, al igual que en todos los procesos que el Ministerio de Educación lleva a cabo, ¿verdad? Por un lado, cumplir con el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Por otro, respetar las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, que esto es muy importante en esta modalidad, sobre todo por el mismo ambiente que comparten los estudiantes de diferentes subniveles, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener muy en cuenta eso, el momento de llevar el proceso educativo, sobre todo el docente. Y por último, es garantizar que los estudiantes alcancen aprendizajes en cada uno de los subniveles educativos. Entonces, si bien estamos en un mismo ambiente, no implica que todos vamos a trabajar lo mismo, ¿verdad? Por eso es necesario tener muy en cuenta la planificación del proceso para cada estudiante o para cada grupo de estudiantes que se encuentran en un subnivel o en un grado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Ya vamos a ver ejemplos de planificación que nosotros podríamos plantear a nuestros docentes para llevar a cabo este proceso. Y por supuesto, el propósito es que las instituciones educativas multigrado logren autonomía pedagógica. Por supuesto, ¿quién mejor que el docente que ejerza esta autonomía conociendo, o mejor dicho, en función de sus estudiantes, de sus necesidades, de sus avances, de sus requerimientos, para desarrollar su proceso educativo? Lógicamente, este proceso debería ser contextualizado de manera que los procesos de enseñanza y aprendizaje generen cambios, generen transformaciones sociales. Y esto es mucho más evidente en esta modalidad, sobre todo porque suelen ser instituciones que están en sectores rurales y en sectores que suelen ser un poco distantes geográficamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta la contextualización por las condiciones de vida, por las condiciones cotidianas que nuestros estudiantes en estas instituciones tienen. Por supuesto, contextualizar en todo proceso es importante, pero en este va a ser mucho más por las características de los estudiantes y de las condiciones que ellos viven, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por favor, Anita. La matriz de destrezas con criterio de desempeño imprescindibles seleccionadas, ustedes ya las conocen, ya las manejan. eh, ya un par de años, ¿verdad? Lo que se ha hecho en la práctica o lo que podemos ver en estas matrices
Son los criterios de evaluación, las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores de evaluación. Aquí hay que tener algo muy en cuenta, que a diferencia del ordinario presencial, es que las destrezas, hay varias destrezas en todas las asignaturas que se han compactado. ¿Por qué? Por las características de esta modalidad, ya lo hemos venido conversando, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, que se han compactado varias destrezas en una sola. Y podemos ver la codificación, ¿verdad? En el tercer ejemplo, podemos ver que la codificación, en este caso es de matemática, de preparatoria, el criterio 1 y la destreza 3 y 4. Es decir, aquí vamos a trabajar dos destrezas en una sola. Entonces, eso hay que tener muy bien identificado, sobre todo los docentes, ¿no? Para el desarrollo de la clase. Y por supuesto, esto va a estar articulado al indicador de evaluación. En ocasiones puede ser que esté desagregado el indicador o incluso la destreza. Eso va a depender también mucho de cómo el docente esté planificando o haya planificado su clase, ¿verdad? La desagregación también en ocasiones es muy importante. Por favor, Anita. Ok, en lo que se refiere a los ejes temáticos, ¿qué son estos ejes temáticos? En la práctica, lo que se ha hecho es la agrupación de destrezas con criterio de desempeño bajo ciertas temáticas en común que se debe abordar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Estos ejes temáticos, como ustedes pueden ver, son amplios, son bastante generales, con la finalidad de que todas las asignaturas puedan, puedan intervenir en cada uno de estos ejes, ¿verdad? Son ejes abarcadores, abarcativos, son ejes muy similares a los que ya se ha venido trabajando en los proyectos interdisciplinarios, ¿verdad? Amplios. En este caso, el primero es el yo y la identidad. El segundo es la convivencia. El tercero, el entorno, espacio, tiempo y objetos. El cuarto, historia y memoria. El quinto, prácticas lúdicas, los juegos y el jugar. Y el sexto, ciencia en acción. Entonces, lo que proponemos es que los docentes planifiquen en función de estos ejes temáticos. Tomen las matrices, o mejor, tomen las matrices que ustedes pueden ya observar en el documento principal. Ahí ustedes pueden observar que ya, ¿puedes pasarle por favor, Anita, a la siguiente presentación? Ya, ustedes pueden observar en ese documento esta desagregación de destrezas por ejes temáticos. Entonces, ustedes van a encontrar ya cada uno de estos 6 ejes que he mencionado y la desagregación de las destrezas que ustedes o que los docentes, perdón, podrían utilizar para el desarrollo de su clase. Se preguntarán, ¿y qué pasa si ya tenemos ya los docentes han planificado, si ya tienen avanzada su planificación? No hay ningún inconveniente, sigan desarrollando esa planificación, no estamos solicitando que dupliquen el trabajo, no, esa no es la intención de esta socialización ni del ministerio. Más bien lo que solicitamos es que tomen en consideración para sus futuras planificaciones, para las futuras planificaciones de los docentes, ya esta distribución, que sí sería importante irla desarrollando, sobre todo porque son ejes que se han identificado desde territorio, desde el 2020, que se desarrollaron unas mesas territoriales, se identificaron que estos ejes podrían y funcionan muy bien para este tipo de escuelas. Entonces, si ya tienen avanzada su planificación, continúela desarrollando y ya cuando tengan que planificar de nuevo, pues ahí sí tomar en cuenta estos ejes temáticos, ¿verdad? Eso sería que aclarar. No queremos que se dupliquen, no queremos que borren lo que hayan hecho y se pongan a hacer de nuevo. No, mejor ya mientras se van eh, generando nuevos proyectos, pues vayan tomando en cuenta ya estos ejes temáticos y esta distribución de elementos curriculares. Sigue, por favor, Anita. Muchas gracias. Hablando metodológicamente, ¿cómo lo van a abordar? Los docentes ya lo hacen. Nosotros nada más lo que hemos hecho aquí es una sistematización de estas metodologías. Por un lado, el aprendizaje simultáneo, que es bastante obvio para
para este tipo de instituciones, ¿verdad? Que es la organización del tiempo, el diseño de actividades diferenciadas por grupos o niveles, apoyándose en material didáctico. Aquí es algo importantísimo, es el material didáctico, ¿verdad? Si bien en todo proceso educativo es importante el material, pero en estas instituciones mucho más. Porque, ¿qué sucede si un grupo de estudiantes no tiene algo que desarrollar o el docente no tiene previsto material que el estudiante va a utilizar para el aula, para la clase? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y ya lo vamos a ver por qué. Por otro lado, el aprendizaje basado en proyectos, que es algo que ya hemos venido trabajando alrededor de 2 años, entonces no es nuevo para el sistema educativo y desde el ministerio sugerimos, fomentamos que se siga trabajando de forma interdisciplinar, sobre todo por las bondades y lo objetivo que es trabajar bajo esta metodología. Por otro lado, tenemos el aprendizaje adaptativo, es decir, que el docente deberá identificar el grado de aprendizaje que tiene el grupo de estudiantes mediante diagnósticos. Es importante, como en todo proceso educativo, diagnosticar, identificar el grado de avance que el estudiante tiene en cierto conocimiento o en cierta habilidad, en cierta destreza. Por eso es muy importante y de igual forma ir adaptando estos conocimientos, ir adaptando estas destrezas para cada subnivel. Bueno, o mejor dicho, conocimiento, porque va a depender mucho de la desagregación o de la selección de destrezas que haga para un grupo o el otro, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos las comunidades de aprendizaje, que es integrar el entorno que rodea a la escuela en busca de que los niños, niñas fomenten valores de eficiencia, equidad y cohesión social. Como ya les había comentado, estas instituciones por lo general están establecidas en sectores rurales, por lo que la comunidad juega un rol y un papel muy, muy importante, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta y los docentes tienen que trabajar en función de ese contexto. Entonces, estas comunidades de aprendizaje más bien facilitan muchas veces el proceso educativo al docente, ¿no? Y además que lo vuelve realista, lo vuelve significativo. Y como ya hemos venido trabajando durante mucho tiempo, pero con mayor énfasis en la emergencia sanitaria por COVID, las metodologías activas, todas las que ya hemos trabajado, ¿verdad? Y las conocemos en términos generales. Por favor, Anita. Para tener en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje simultáneo en espacios pedagógicos multigrado, más o menos se desarrolla de la siguiente forma, ¿verdad? Empezamos con actividades iniciales, que es un aprendizaje mediado para todo el grupo, sin importar el subnivel o el grado al que pertenezca. De ahí sí es importante hacer una distribución entre el grupo que va a requerir un aprendizaje mediado y otro en el que va a estar trabajando en aprendizaje autónomo e ir intercalando, ¿verdad? Con un grupo mediado, con el otro autónomo, con el momento que termine el tiempo con el grupo que está mediando, se pasa al otro grupo y al grupo que dejó, pues comienza con trabajo autónomo. Y eso en sí, en términos generales, es como un juego, ¿no? De irse organizando el docente para que todos los estudiantes o se encuentren en un proceso mediado o se encuentren en trabajo autónomo, pero siempre tienen que estar realizando una actividad los estudiantes. Y por eso es que yo mencionaba que es muy importante el material didáctico, porque ¿qué sucede el momento en que estoy mediando a un grupo de estudiantes, pero los otros se quedaron sin hacer nada? Imagínense qué sucedería, qué pasaría en un aula, en un entorno educativo si un grupo no está realizando una actividad o no tiene material para desarrollar trabajo autónomo. Se volvería un caos, ¿verdad? Entonces, por eso es que en esta metodología por lo menos es muchísimo más importante, a diferencia de lo ordinario, lo presencial, cuando guiamos o damos aprendizaje autónomo a todo el grupo y no tenemos la necesidad de mediar a otro, sino que a todo el grupo o mediamos o acompañamos en trabajo autónomo. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en este tipo de instituciones educativas, ¿verdad? Y por otro lado, por supuesto, al igual que el inicio, al final hacer una actividad de cierre con actividades mediadas para todos, ¿verdad? Eso en términos generales ya depende mucho también de cómo la institución, o mejor dicho, cómo el docente se organiza, cómo organiza su proceso educativo.
Eso, por favor, Anita. En lo que se refiere a la planificación, este es un ejemplo de planificación microcurricular interdisciplinar por subnivel para escuelas multigrado. Hay que tener en cuenta que aquí la palabra clave es ejemplo. No necesariamente pueden utilizar este, pueden utilizar otro, o tomar este y ajustarlo, quitarle tal vez una columna, agregar dos columnas. Eso va a depender mucho de cómo el docente se organiza. No es una camisa de fuerza, esto ustedes pueden ajustar, pueden modificar, y eso es importante que quede claro. En todo caso, no es que todas las instituciones o todos los docentes van a tener la misma planificación. Puede variar y va a variar. Estoy seguro que en este momento varía, porque no todos planificamos de la misma forma. Como toda planificación, sí hay elementos importantes que debe tener, en este caso datos informativos y por supuesto elementos curriculares, en este caso por un lado, los ejes temáticos que habíamos comentado, las asignaturas que se van a involucrar en ese eje temático, la selección de destrezas que se haya hecho para ese proyecto, por supuesto, las estrategias metodológicas que van a utilizar los docentes para desarrollar esas habilidades o esos conocimientos, los recursos que vamos a utilizar, que es sumamente importante en este tipo de educación. Y por otro lado, los indicadores de logro, la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Que tiene que estar articulado, lógicamente, a las destrezas, a la habilidad que estemos desarrollando, al conocimiento, a la profundidad del conocimiento que estamos desarrollando en clase y, por supuesto, bueno, a todo el proceso educativo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso de que alguna destreza no pueda trabajarse de manera interdisciplinar, el docente podrá desarrollarla de forma disciplinar. Eso es importante, como ya se ha venido sociabilizando a nivel de todo el sistema educativo, si bien se plantea que se trabaje por proyectos interdisciplinares, de forma interdisciplinar, es importantísimo también tener en cuenta que se puede y se va a trabajar de forma disciplinar. ¿Por qué? Porque hay ciertas destrezas que, por más que uno quiera, no se articulan a los proyectos, a estos ejes temáticos, a estos temas paraguas. Por más que uno quiera, en ocasiones no se puede. Y eso sobre todo sucede ya con los niveles superiores, ¿verdad? Pero si en ocasiones, o tal vez el docente gusta ser o trabajar de forma disciplinar y reforzar un conocimiento de cierta asignatura de matemática, por ejemplo, o de lengua, lo puede hacer de forma disciplinar y así lo refuerza, así lo trabaja y así se lo puede desarrollar y se lo desarrolla. Sin embargo, lo importante es que en este tipo de instituciones se trabaje de forma interdisciplinar y eso es lo que suelen hacer los docentes por la facilidad de la incorporación y articulación de todas las asignaturas, que es más sencillo trabajar un proyecto donde están involucradas todas las asignaturas con todos los grupos y tal vez desagregar el proyecto que articular, o mejor dicho, que guiar una clase disciplinar para cada grupo, en cada destreza, en cada contenido. Entonces, suele ser, o me parece que es mucho más complejo aquello, ¿verdad? Eso conmigo, pues le doy la palabra a Anita para ver unos ejemplos de la organización de los procesos de clase. Por favor, Anita. Gracias, Henry. Bueno, como Dirección Nacional de Currículo hemos preparado ciertos ejemplos que les pueden a ustedes ser útiles. En este caso, por ejemplo, les ponemos el formato del plan de trabajo simultáneo. Recordemos, este trabajo los docentes lo desarrollan cuando ellos quieren complementar el trabajo, la planificación microcurricular, la que vimos anteriormente, les voy a colocar aquí, la planificación microcurricular interdisciplinar que la desarrollan por subnivel, ¿sí? El formato del plan de trabajo simultáneo, ¿de dónde nosotros lo sacamos? Del trabajo que se ha realizado con los mismos docentes en sus propios contextos. Entonces, ellos, para organizar su trabajo del plan, de la planificación microcurricular, llevan a cabo un esquema similar. Entonces, más o menos esto, ¿qué es lo que contiene? Nuevamente vemos aquí, por ejemplo,
datos informativos. Recordemos algo antes de seguir. Este formato no tiene que ser presentado. Este formato le sirve al docente para planificar sus momentos de trabajo simultáneo. Entonces, hablábamos de, bueno, unos datos informativos, los grados, en este ejemplo es para la básica elemental. Aquí en el primer espacio colocan las destrezas con criterios de desempeño, las que han seleccionado del currículo nacional y que son pertinentes a trabajar en su contexto. Nosotros no podemos enseñarles a ellos saben perfectamente cuáles son las que tienen que utilizar. Estas destrezas pueden ser ubicadas de manera simultánea para los 2 o 3 grados o grupos que haya en el aula, o por cada grado, ¿sí? Los indicadores de logro, estos son creados por el docente y especifican el alcance de la destreza con criterio de desempeño en la clase por el grado. Entonces, el docente tendrá plenamente identificado cuál será el logro de los estudiantes en cada uno de los grados de ese subnivel. Los recursos. Se enlistan los materiales que van a utilizar en cada uno de los grados o para ese ciclo. El tiempo, el docente, ya vamos a ver un ejemplo, es más o menos parecido al que ya presentó Henry con el aprendizaje mediado y el aprendizaje autónomo. Entonces aquí se colocan los tipos de aprendizaje y las estrategias metodológicas a desarrollar. Finalmente vemos en el último espacio que se indicará el tiempo total de 2 o más periodos de 40 minutos que correspondan a una clase. Se detallan en este espacio las estrategias metodológicas de acuerdo con el tipo de aprendizaje que se esté llevando a cabo. Se debe tomar en cuenta siempre aquellos estudiantes que necesitan una adaptación curricular por una necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad. En vemos también que se menciona el aprendizaje mediado y el aprendizaje autónomo con sus siglas. Estas siglas las vamos a poder identificar en otra diapositiva. Aquí podemos verificar un plan simultáneo de un ejemplo hecho para lengua y literatura. Como les habíamos mencionado, están aquí los datos informativos. Está desarrollado para elemental y media y lo ha pensado desarrollar el docente en 80 minutos, es decir, en 2 horas pedagógicas. Este es un ejemplo específico, de igual manera ha sido construido con el aporte de los docentes desde sus propios espacios. Veamos cómo se lo pudo concretar. En el subnivel de elemental, identificamos, este es un ejemplo de lengua y literatura en trabajo interdisciplinar con ECA. Entonces, aquí podemos ver cómo se puede, cómo el docente ha organizado su trabajo, tanto para el subnivel de elemental como para el subnivel medio, en un periodo de 2 horas de trabajo, serían los 80 minutos, y cómo ha seleccionado y organizado este trabajo. Entonces, vemos aquí una destreza de lengua y literatura, una destreza que ha sido fusionada. Tenemos la destreza LL25, la 1 y la 2. Entonces, se va a trabajar esta destreza en el subnivel elemental junto a una destreza desagregada de ECA, de este mismo subnivel. Estoy leyendo de forma descendente. El indicador de logro, los indicadores de logro que el docente ha desarrollado o ha creado, está para lengua y literatura desagregado para el trabajo de esas destrezas fusionadas que había seleccionado. De igual manera vemos el indicador de logro de ECA. Con esto, el docente se enfoca al trabajo que tiene que hacer, plasma los recursos con los que va a trabajar y tiene una mejor organización incluso para el desarrollo y la elaboración de sus recursos.
No voy a irme a los recursos todavía, quiero que identifiquemos juntos las destrezas seleccionadas para el subnivel medio. Hablamos nuevamente de una destreza de lengua y literatura. Esta es una destreza que no ha sido fusionada, la va a trabajar de manera completa, no está desagregada y trabaja a la par o se apoyan las dos asignaturas, se apoya en este caso con una destreza desagregada de ECA, de ese subnivel. En los indicadores desagrega el indicador que vemos aquí, el indicador LL371 de lengua y literatura y trabaja completo un indicador de ECA. ¿Sí? O sea, vemos, este ejemplo nos permite evidenciar las diferentes formas de trabajo que se pueden hacer dentro de una organización interdisciplinar. Entonces, trabajamos destrezas completas, destrezas fusionadas con otras destrezas desagregadas de otras asignaturas o con indicadores desagregados o completos. Entonces, estas son parte de las bondades del currículo 2016, que poco a poco seguimos aplicándolas. En los recursos vemos que va a trabajar con una hoja elaborada por el docente, elaborada de manera previa, obviamente, con el cuento Ricitos de Oro y un mapa conceptual para, sobre la dramatización. Tendrá que desarrollar el estudiante este mapa conceptual. Desarrollo, a continuación de este formato de organización del docente, tenemos el desarrollo de los tiempos. Entonces, miren cómo aquí están desarrollados los 80 minutos. Entonces tenemos los 20 minutos que serían de aprendizaje mediado. Estoy trabajando con los dos subniveles. ¿Qué actividades iniciales voy a desarrollar con los dos subniveles? Por ejemplo, las voy a leer. Escuchar y repetir el trabalenguas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Entonces, empezamos con este aprendizaje que vendría a ser grupal. Respondemos a las siguientes inquietudes: ¿qué es un cuento? ¿Qué cuentos conoces? ¿Te gustaría ser el personaje del cuento? Observan la portada del cuento y se elaboran predicciones de la lectura, se escucha la lectura que hará el docente del cuento seleccionado, que en este caso es Ricitos de Oro. Se plantean inquietudes para que permitan a los estudiantes comprender el texto. Entonces, se acaban los 20 minutos de un aprendizaje grupal que nosotros lo hemos llamado como aprendizaje mediado. El docente está con todos los estudiantes en este momento. Luego se hace una separación por minutos de los dos subniveles. Entonces trabajamos, el docente trabaja el aprendizaje con la educación básica elemental, un aprendizaje mediado en el que tendrán que los estudiantes expresar de manera oral, con el uso de la conciencia lingüística, léxica, semántica, sintáctica y fonológica, las características de la lectura, narrar cómo Ricitos de Oro, que es el personaje o el protagonista, llega a la casa de los osos, ordenar las ideas en secuencia lógica. Y dejamos para que los estudiantes hagan su aprendizaje autónomo, desarrollen su aprendizaje autónomo, dibujen las escenas del cuento que más le gustó y el personaje principal del cuento, escriban una característica sobresaliente de los miembros de la familia de los osos. Con esto, mientras nosotros hacemos este trabajo y los estudiantes ya están en el trabajo autónomo y a la par, mientras hacíamos el aprendizaje mediano con elemental, estaba trabajando el aprendizaje autónomo, la educación general básica media. Entonces, con ellos igual intercambiamos el aprendizaje autónomo y luego el aprendizaje mediado. Estos ejemplos a ustedes les van a quedar en la diapositiva que luego les vamos a compartir para que ustedes los puedan profundizar más en su lectura. Entonces vemos que el aprendizaje mediado que vamos a desarrollar con los estudiantes de la educación media tiene un poco más de
numerales o de punteados, ¿no? En los últimos 20 minutos, el aprendizaje mediado que habíamos visto en el formato de organización principal tenía siempre que empezar con un aprendizaje grupal o con una socialización, con una introducción al contenido que sea de manera grupal, que es mediada, y un momento al final de aprendizaje mediado que también permite hacer el cierre de los conocimientos de este tiempo que se ha planificado. Como les mencionamos, estos ejemplos no fueron hechos sin conocimiento, sino nacieron de los mismos docentes. La idea, y esto lo trabajan de una manera muy profesional ya los docentes de las escuelas multigrado, es generar estos aprendizajes o estos ambientes de aprendizaje en los que se puede aprovechar el conocimiento muchas veces del entorno como de los otros estudiantes de diferentes edades. Nosotros aquí vemos que para generar un ambiente alfabetizador, por ejemplo, en lengua y literatura, ¿qué deberán hacer los docentes? Por ejemplo, mencionamos la apropiación de ciertos materiales o ciertos recursos en los cuales, por ejemplo, el niño deberá estar siempre en contacto. Estos son carteles, libros, revistas, infografías, notas, etiquetas, envases escritos, instrucciones, manuales, señaléticas, videos, cuentos, poesías, leyendas, mitos, microfilms, fichas, sopa de letras, entre otros, los que el docente haya previsto trabajar en ese espacio de tiempo, en ese periodo de tiempo. Recordemos que mientras más podamos aprovechar los recursos de su entorno, es mucho mejor incluso para la comprensión de los aprendizajes. El docente deberá evidenciar el aprendizaje significativo a través de experiencias concretas. Generar espacios para realizar conversatorios, diálogos, argumentos, dramatizaciones, videos, la construcción de textos narrativos, poéticos y dramáticos. La finalidad, en este caso de lengua y literatura, es que el estudiante pierda el miedo a hablar y se convierta realmente en un comunicador, pueda expresarse a través de diferentes formas o de utilizar el lenguaje de diferentes formas. Los ambientes lúdicos y didácticos en torno a la escritura y a la lectura que van a permitir la búsqueda de experiencias positivas, hacer retroalimentaciones a través de la motivación, generar un estilo de escritura, su estilo de escritura, respetar el ritmo de aprendizaje del grupo, de cada uno de los estudiantes y fortalecer el gusto por la lectura y la escritura. Asimismo, nosotros les presentamos en este espacio un ejemplo de plan simultáneo de matemática. Tiene las mismas características, vemos que en la parte informativa, los datos informativos, también se ha desarrollado este plan simultáneo de matemática para 80 minutos, es decir, 2 horas pedagógicas. Las destrezas que se han seleccionado son tanto para elemental como para medio, son destrezas relacionadas y los indicadores de logro que ha desarrollado el docente están aquí evidenciados, los recursos y luego cómo el docente ha organizado esos 80 minutos para el trabajo, tanto de sus actividades mediadas como de aquellas autónomas. Veamos en este ejemplo, para el subnivel elemental se ha seleccionado una destreza desagregada de matemática del subnivel elemental que menciona realizar adiciones con números naturales hasta el 99 con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera numérica. Para el subnivel medio, una destreza relacionada que también está desagregada es reconocer términos de la adición y calcular la suma de números hasta el 1999. Entonces, los indicadores que los docentes han desarrollado son los indicadores de logro, ¿no? La suma de números naturales hasta el 99 en los niños de elemental,
utiliza material concreto en la resolución de sumas, resuelve adiciones de forma mental, gráfica y numérica. En el caso del subnivel medio, reconoce los términos de la adición, suma números naturales hasta el 99.999. Los recursos del entorno podrán ser semillas, piedritas, hojas secas, hojas de trabajo elaboradas por el docente. Y todo esto viene a desagregarse luego en el tiempo y colocando ahí el tipo de aprendizaje y las estrategias metodológicas para cada uno de los grupos. Recordarles nada más que sería importante, aunque ellos, los docentes, lo saben a la perfección, hacer estas actividades mediadas tanto al inicio como al cierre. Aquí pueden ver ustedes todo el desarrollo de estos tiempos. Quisiera leer solamente los aprendizajes mediados. Por ejemplo, menciona que una de las actividades va a ser la dinámica del Rey Pide, solicitando a los estudiantes que recolecten todos los recursos que luego se van a utilizar de acuerdo a las órdenes que se va pidiendo y priorizando obviamente el cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, el Rey pide 25 piedritas pequeñas y procurar que el estudiante entregue lo recolectado y practique de esta manera la suma de los elementos. Entonces, se da una apertura a la adquisición del conocimiento, se desarrollan los aprendizajes mediados y autónomos, siempre alternados entre un subnivel y el otro, y se deja un espacio para el aprendizaje mediado que sería de cierre de toda la actividad, en el cual el ejemplo menciona la revisión de los trabajos realizados por cada estudiante, socializar con los mismos el logro obtenido de ese día y concientizar en que las actividades de la vida diaria les sirve a los estudiantes en con estos nuevos conocimientos adquiridos. Aquí hemos colocado algunos ejemplos de materiales concretos que se pueden concretos y otros que pueden desarrollarse en los espacios o en los entornos de las escuelas multigrado. Vemos que está presente el ábaco, vemos que aparecen las regletas, la máquina de sumar, el geoplano, como para que el estudiante pueda también ahí hacer seguir practicando lo aprendido. Finalmente, eso tenía relación con los ejemplos que nosotros queríamos demostrarles a ustedes. Vamos a hablar acerca de la evaluación estudiantil, enfocándonos obviamente en el artículo 184 del reglamento de la LOEI, y el cual me habla, ¿no?, de este proceso continuo de observación, valoración, registro de la información que evidencia el logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes y algo súper importante que incluye esos sistemas de retroalimentación. La evaluación estudiantil será de carácter cualitativo, con el propósito de verificar, nivelar y acelerar y fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas. Irá acompañado, como dice la ley, de esta retroalimentación oportuna y de manera permanente, de manera que le permita al estudiante alcanzar esos objetivos de aprendizaje, que no sea demasiado tarde el detectar alguna necesidad de aprendizaje o poder hacer alguna nivelación, sino que esto se lo pueda hacer de manera permanente y continua. Habrá un informe de evaluación de aprendizajes que tendrán que presentarse a los representantes legales. Este informe mostrará el reporte del desarrollo integral de cada estudiante. En este reporte constarán los indicadores de evaluación de cada área de conocimiento. Aquí está digamos, un comparativo de las escalas de evaluación que nosotros tenemos claras que las hemos utilizado, ¿no? Con el significado de domina, adquirido, en proceso e inicio, sus siglas o
las siglas de cada una de las escalas, las características de estos procesos, qué significa cuando ponemos una D y cuando es domina, y la descripción de cada una. Pero esto a nosotros nos apoya la determinación de esta evaluación cualitativa, que para el reporte la podemos transformar en números, en la evaluación cuantitativa. En el caso de la D, que es domina, que me dice el estudiante domina los aprendizajes requeridos, no ha presentado errores en las actividades evaluativas, pues tendrá una calificación cuantitativa de 10. La A, que es el adquirido, en la cual el estudiante alcanza los aprendizajes requeridos, pero presenta hasta el 25% de errores, tendrá un 9. En el EP, que es en proceso, el estudiante está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos y requiere acompañamiento del docente, presenta más del 25% de errores, pero menos de un 50%. Entonces tendrá una calificación de 8 y en la I, que es inicio, el estudiante está en un proceso inicial, presenta dificultades de aprendizaje, presenta dificultades en el desarrollo de los aprendizajes previstos, por lo cual necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. El estudiante tendrá una calificación de 7. Como pueden ver, este es el reporte de evaluación individual, es un ejemplo de lengua y literatura. Esto ya está determinado, por ejemplo, para estos grados de la elemental y media. Para las asignaturas de lengua y literatura y matemática, lo que tocaría incorporar o les tocaría incorporar a los docentes es para el resto de asignaturas. Y con este reporte, nosotros incluso permitiremos a los estudiantes que ellos puedan trasladarse a otras zonas, a otras escuelas, porque es muy claro que el docente que va a hacerse cargo de ese estudiante va a poder visualizar en qué condición llega el estudiante según los indicadores de evaluación de ese grado y podrá tener una atención apropiada. Hasta ahí mi intervención. Yo creo que podemos dar paso, Henry, a las preguntas. Hola, ¿qué tal? Gracias, Anita. Sí, justamente estábamos dando respuesta a unas inquietudes de forma escrita por comentario, pero no avanzamos a responder todas. Entonces sería importante en estos minutos que nos quedan, bueno, ya son muchos, tratar de desarrollarlo, ¿no? La primera era, nos comentaba Russell, nos comentaba: muy buenos días, por favor, profundizar en lo que respecta a la flexibilidad y contextualizar. Me parece que es importante tener en cuenta que en todo, desde la política ministerial, se está dando mayor fuerza a estos dos procesos, ¿no? Por un lado, la flexibilización y por otro lado, la contextualización, que van de la mano, van bastante articulados. En lo que se refiere a flexibilización, los docentes podrían o tendrían la capacidad de proponer, en este caso, procesos de flexibilizar su proceso educativo, ya sea en términos del currículo, en términos incluso de sus tiempos, con la idea o con la finalidad de desarrollar con mayor objetividad el proceso educativo en función de las necesidades y requerimientos de los estudiantes y de la comunidad educativa en términos generales. Y esto es oportuno, sobre todo en esta modalidad, por las condiciones que ya habíamos conversado, ¿no? Que se encuentran en situaciones, en sectores rurales de nuestro país, que se encuentran en situaciones distantes geográficamente. Entonces, es pertinente. Ellos podrían presentar propuestas
de flexibilización. Y por supuesto la contextualización, eso sí sería en todo el proceso, sobre todo teniendo en cuenta su entorno geográfico, su entorno cultural, las necesidades socioeconómicas de sus estudiantes, y bueno, todo el proceso que conllevaría contextualizar. Eso de forma general, no sé si quedó alguna inquietud, estimado Russell. Por favor, si nos pone un comentario en la parte de abajo y podríamos continuar profundizando. Nada más por dar o tratar de dar respuesta a todas las inquietudes, vamos a pasar. Aquí tenemos una inquietud de, perdón, es que mientras son indicadores de ya. Ángel nos comenta y nos dice, en la página 13 de los lineamientos se menciona que las DCD se trabajan en el subnivel específico, mientras que para el trabajo individual se plantearon indicadores de evaluación desagregados por cada grupo, perdón, cada grado. Pregunto, en los ejemplos que se presentan del plan simultáneo, lengua y literatura y matemática, no están desagregados los indicadores de evaluación en cada grado del subnivel. ¿Se puede hacerlo de esta manera? Anita, tal vez tienes la respuesta. Ya, el plan simultáneo, como les había mencionado, es una organización interna, digamos así, no tiene que ser presentada por el docente. En este caso, no es necesario, se están presentando únicamente los indicadores de logro que tiene que construir el docente. No es necesario colocar los indicadores de evaluación que vendrían a ser más amplios a los indicadores de logro. Entonces, como es solamente un plan, un formato para la organización de los docentes, no habría ningún inconveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Eh, Al parecer no hay más inquietudes, pero tenemos un par de manos alzadas. Eh, por favor, podemos abrir en este caso el micrófono, estimado Ángel. Lo que sí solicitarles por la premura del tiempo, que se nos ha agotado, ya va a ser las 10, tratar de ser bastante concisos. Eso nomás. Por favor, Ángel, escuchamos. Buenos días, Henry y Anita y colegas. Sí, voy a ser muy preciso. Bueno, la idea que nos ha saltado ahora es de que, por un lado, es la microplanificación que deben hacer los docentes de estas instituciones y pueden apoyarse en un plan simultáneo. Entonces, van a ver como que dos instrumentos. El uno como que es obligatorio y el otro no es obligatorio, pero va a ser de una ayuda. Y la otra, bajo esas consideraciones, entonces, entiendo de que pues cuando se desagregan los indicadores de evaluación, eso iría en la microplanificación. Y en el plan simultáneo, más bien sería un poco más de carácter general. No sé si es que tal vez eso me pueden responder. Muchas gracias. En efecto, el plan simultáneo es muchísimo más específico. Entonces, los indicadores de logro para esos 80 minutos son los que nosotros pudimos evidenciar en cada uno de los ejemplos. En la planificación microcurricular interdisciplinar están esos indicadores de evaluación, muchas veces desagregados o completos, que son más amplios que los de logro. Es correcto lo que usted mencionó. Muchas gracias por su inquietud. Eh, Espero haya quedado bastante clara la respuesta. Le damos paso a Omar. ¿Le escuchamos, Omar? Hola, hola, buen día, Henry y Anita, buen día. Omar Torres de Macal. Un saludo a todos ustedes y a los colegas. Una pregunta, a pesar de que ya Anita algo respondió, pero me quedaron dudas sobre indicador de logro e indicador de evaluación. Precisar un poquito el indicador de logro, o sea, cómo se redacta, cómo queda el indicador de logro en torno, si puede ejemplificar con un indicador de evaluación, cuál sería el indicador de logro que debería redactar el docente en estos casos. Por favor, si me puede ejemplificar eso. Voy a irme al mismo ejemplo porque es el ejemplo que ustedes van a utilizar o reutilizar, digamos así. En el caso de, veamos el de
el de lengua y literatura, que estaba con todos sus... No sé si ahí ya se puede ver. Sí, Anita. Ya, veamos este que está con todos sus códigos. Entonces, lo que vemos aquí es un indicador de logro, por ejemplo, en el subnivel elemental, el primer indicador de logro es un indicador desagregado del indicador 210.1 que sirve a estas dos destrezas fusionadas de lengua y literatura. Entonces, siempre este indicador va a ser más pequeño. Recordemos que aquí tenemos dos destrezas de lengua y literatura, las cuales deben tener sus propios indicadores de evaluación. O tienen uno solo, si es que están las dos dentro de un mismo criterio de evaluación, o tiene cada una un indicador de evaluación. Lo que vemos abajo ya es, digamos, la forma en la que podrán redactar los docentes el indicador de logro. A lo mejor no sé si usted se refería a qué tipo de verbo tiene que utilizar o eso, no sé, porque yo creo que los docentes ya En el conocen mismo cómo caso, hacerlo, ¿sí? Ani, te escucho. En el mismo caso, lea el Ajá, indicador. Son 80 minutos, se supone. Escucha y lee diversos géneros, diversos géneros. En ajá, 80 minutos puede escuchar y leer diversos géneros un alumno de segundo grado, como medio de potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria. ya, Yo lo claro. veo muy amplio, o sea, ese es el problema. Ya, sí, sí, sí. Entonces ya le comprendo. Aquí, por ejemplo, digamos que para los 20 minutos o para los 40 minutos en los que el estudiante va a poder apropiarse de esta habilidad, digamos así, o de esta destreza, hablaríamos a lo mejor de escuchar la lectura que dio el docente de este cuento y alguna otra lectura que haya incluido en la hoja de trabajo el docente, que pueda dar cabida a que no sean diversos géneros, sino que a lo mejor sean unos dos géneros que se pudo abordar en ese momento. Entonces sí, podría ser mucho más específico el indicador de logro en función de lo que realmente yo ya voy a concretar en mis actividades. Sí, sí puede estar más amplio de lo que realmente se va a ejecutar ya después. ¿Sí? Sí, Anita, yo me gustaría nada más reforzar esta idea que has planteado y efectivamente se entiende o entendemos este indicador de logro como algo más específico, ¿verdad? El indicador de evaluación, al ser más amplio, al ser abarcativo, porque recordemos, un indicador bien puede abarcar 4 hasta 5 destrezas dependiendo de la asignatura, el subnivel. Entonces, este indicador de logro es ya mucho más específico para el desarrollo de ese momento, de esos minutos o de esa clase. Entonces, claro, si el docente lo planificó, tal vez no la diversidad completa la De diversidad géneros, completa ajá, de géneros literarios. Ajá. exactamente, de géneros, pues sí puede ser de uno nada más, o de parte de la destreza. Entonces, o ahí sí priorizar lo esencial. ¿Qué queremos al final de cuentas que de esta destreza el estudiante desarrolle esta habilidad o desarrolle y conozca este conocimiento científico? Entonces, eso también va a depender mucho de cómo el docente lo haya planificado, ¿no? No necesariamente tiene que abarcar todo, porque por supuesto, abarcar todo ya implicaría evaluar con el indicador de evaluación y eso es un proceso mucho más amplio, ¿no? Que va a llevar más tiempo o va a depender también cómo el docente lo haya planificado. Puede ser que, como le había comentado, me parece que Omar mismo que era en la casilla de comentarios, es que al compactar estas destrezas, la intención es que se dé lo esencial, se desarrolle lo esencial por las condiciones en las que estas instituciones y estos estudiantes desarrollan su proceso educativo. No son las condiciones, entre comillas, de normalidad. Por estas especificidades hay que tener en cuenta que lo esencial es lo importante. No queremos que se desarrollen procesos magnos educativos o de estas destrezas, de estos conocimientos, sino que sea lo esencial, lo que verdaderamente le es útil al estudiante para desarrollarse como
una persona íntegra y, lógicamente, que le ayude y le aporte a su proceso académico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos una última pregunta de Matilde. Matilde, le escuchamos. Muy buenos días. ¿Me escuchan, por favor? ¿Confirmar audio? Sí. Listo. Estimada, en la misma presentación en la que se hizo el análisis anteriormente, hace pocos minutos se acabó de mencionar que los indicadores de logros estarían en el plan simultáneo y los indicadores desagregados de evaluación en la microplanificación. Aquí podemos observar que los indicadores están desagregados y no son de logro. Entonces, como que ahí también se debería diferenciar, lo escucho a Henry decir que es lo esencial, que es lo que debería estar puntualizado en el plan simultáneo, pero eso tampoco no se expresa en ese documento. Entonces, sí debería de, no sé, de especificarse, de tenerse más claridad en el asunto, porque estamos en algunos casos indicando, tomando y comunicando que son indicadores de logro, y por otro lado se observan que son son desagregaciones de indicadores. Por ahí mi comentario, estimado. Muchas gracias. Matilde, ¿era? Sí, Matilde. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Matilde. En efecto, lo podemos ver a lo mejor como un desafío. Recordemos que es un bosquejo de la organización mía como docente y merece ajustes, ¿no? Entonces yo veré hasta qué alcance pude tener y obviamente como es un indicador de logro, quedarme con lo específico. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, Matilde. Y por supuesto, lo que nosotros, como dábamos respuesta a una pregunta en la casilla de comentarios de cómo garantizamos estos estándares de calidad o esta calidad educativa, es justamente enfocándonos o que el docente desarrolle su clase en base al currículo nacional. El momento que el docente desarrolla su indicador de logro en base a los indicadores de evaluación, el momento que el docente planifica en base a las destrezas con criterio de desempeño, los criterios de evaluación y a todos los elementos curriculares, ese momento estamos garantizando que el estudiante está teniendo un proceso, por lo menos en este sentido, en un proceso de calidad y si el desarrollo se lleva oportuna y correctamente, pues un proceso de calidad y cumpliendo con los estándares que todos los estudiantes del sistema educativo, sea cual sea su modalidad de estudio, pues cumplen. Sin más, pues mil disculpas por los 10 minutos que nos hemos tomado extras. Queremos agradecerles muchísimo por sus interrogantes, siempre son muy oportunas y sobre todo nos retroalimentan a nosotros porque de esas inquietudes pues podemos ir perfeccionando también el resto de sociabilizaciones, podemos perfeccionar los lineamientos, la normativa y toda la política pública que se genera desde Planta Central. Quedo muy agradecido con todos, espero tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias también a todos y todas. Gracias, Henry. Una buena tarde. Buenas tardes, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos.